Qué bueno, como dice la palabra, estar velando y estar atento y disfrutar esto, todo lo que hacemos como parte de lo que el Señor hace en nuestras vidas y nuestros corazones. Bueno, hoy compartiendo desde la palabra de Dios, este espacio que tenemos, este momento que tenemos, después de todo lo bendito que hemos disfrutado, vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 1, en el versículo 1, versículo 9, perdón. 1 Corintios, allí vamos a encontrar uno de los registros, me marcó mucho, eran unos versículos que venían en las clases de los primeros y siempre me tocaba por lo que nos dirá ese versículo. En 1 Corintios 1, el versículo 9 dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Allí encontramos un llamamiento muy importante, ¿sí? Que por un lado la fidelidad del Padre, dice que fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Hay un llamamiento a una relación. Esa palabra comunión, una palabra muy profunda, ¿sí? Fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Hay un llamamiento de parte de Dios a que desarrollemos una relación. Así como recién estuvimos orando y estuvimos buscando más de Él, eso es tomar la iniciativa para buscar de Dios, para orar. Bueno, está el llamamiento de parte del Padre y nosotros tenemos que tomar la iniciativa en nuestras vidas. Porque sabemos que también decíamos, hay una contienda espiritual, hay algo y hay muchas cosas que están queriendo no solamente llamar nuestra atención, sino robar el tiempo de manera descarada. Y tal vez si pasan los días, las semanas y los meses, no estamos intencionalmente buscando desarrollar esa comunión, vamos a estar no en el mismo lugar, para atrás. Y decimos, ¿por qué no tengo paz? ¿Por qué no tengo gozo? ¿Por qué no estoy confiado? Porque seguramente si analizamos nuestro tiempo, si analizamos nuestro andar, tal vez no estuvimos intencionalmente diciendo, me voy a tomar este tiempo para buscar más de Él, para orar, para buscar su palabra, para congregarme, para poner en práctica aquellas cosas que voy viendo y aprendiendo. Entonces, este es el llamamiento y prestar atención como venimos compartiendo las últimas semanas, mirar cómo andamos. Hay circunstancias, hay desafíos, hay cosas que a veces vienen y no es que nos afectan. Muchas veces prestar atención cuando las cosas vienen cambian quiénes somos. Que ese es el gran problema. Van a venir problemas, van a venir circunstancias, van a venir tormentas, eso es la vida. El tema está, aquellas cosas que vienen y cambian tu identidad, te cambian a vos, no decís, no estoy yo no soy esto. Bueno, ahí hay que prestar mucha atención y trabajar con el Señor estos desafíos, ¿sí? Porque podemos conocer la Biblia, la palabra de Dios, pero si hay cosas que vienen y cambian nuestra identidad, cambian nuestra esencia, no nos reconocemos, entonces tenemos que trabajar en esa relación con el Señor profundamente para arraigar nuestra identidad. Es importante que comprendamos nuestra mirada del Evangelio, de la palabra de Dios, no como un kit de supervivencia, ¿sí? O esa... Tenemos acá, hay una cajita, ¿sigue estando la cajita de primeros auxilios? Está por ahí, no sé si tiene alguna curita, tiene algún... ¿Qué le queda? Alcohol tiene, si quedó de la pandemia, mertiolate. Pero ¿qué pasa con esos kits? No vas todos los domingos a ver, sino que cuando pasa algo, alguien se corta, alguien tiene algo, vas al botiquín a usarlo. Ver a Dios, su palabra, no como un kit de supervivencia, un botiquín, sino por aquello por lo cual yo me sostengo en pie y yo vivo. Y eso nos cambia mucho la mirada de esto que decíamos, fiel es Dios por el cual fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Porque si entendemos que a través de su palabra es por donde nosotros vivimos en nuestra vida, tiene el sentido y el propósito. Encontramos también qué es lo que Dios espera con que hagamos con la palabra de Dios y qué esperamos nosotros de Dios también. Cuando las cosas son más claras, entonces podemos ser poderosos en nuestras vidas. Dios no
no es que el rol de Dios es que tengamos días tranquilos. El rol de Dios, su palabra, es que nosotros seamos luz en medio de la oscuridad. Y es muy diferente. No significa que haya días tranquilos de vez en cuando, pero dice la palabra de Dios justamente en Filipenses capítulo 2. El libro de Filipenses, luego de muchas cosas poderosas que viene trayendo, trae en el 2:14 que dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Si encaramos todas las cosas sabiendo que el Señor está en nosotros, que es Dios en Cristo en nosotros, las cosas van a ser muy diferentes. Si encaramos las cosas esperando que lo de afuera sea mejor, que el otro sea mejor, que las circunstancias sean mejor, para nosotros poder estar aliviados en el corazón, va a pasar la vida entera. Y lo que Dios nos llama, dice, es a brillar en medio, dice, siendo luminares, en medio de una generación maligna y perversa. Dice el 16: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. No necesitamos de nada ni de nadie alrededor para que nuestra mirada cambie, sino entender que Dios nos ha dado todo a través de Cristo Jesús. Y podemos ser luminares, no por el país en el que estamos, la ciudad en la que estamos, las personas que nos rodean, sino porque Dios nos dio todo a través de Cristo Jesús. Y decíamos, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a una comunión con su Hijo Jesucristo, una relación profunda, verdadera, diaria, de búsqueda constante. Y ahí vamos conociendo. ¿Cuándo conocemos las cosas que Dios tiene? Bueno, Jesús nos habla de algo, de reconocer realmente el fruto de eso cuando pasan las tormentas. En Mateo capítulo 7, quiero invitarlos a que leamos juntos el final de una de las enseñanzas más grandes y tremendas registradas en la Biblia, de las muchas que dio y muchas que seguramente no están allí escritas. Dice que se escribirían libros y libros y no cabrían ni en la tierra, ¿no? Pero de las registradas está el famoso Sermón del Monte, de la montaña. Y él termina en un momento, en el 7:24, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, dice, ¿no? ¿Y qué pasó? Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Dios trabaja de una manera muy particular. En realidad, Dios trabaja de la mejor manera que se puede trabajar. Lo que tenemos que hacer es alinear las expectativas de lo que decíamos, ¿no? Dios, quiero tener días tranquilos. Bueno, podrás tener días con paz en tu corazón, pero estarás en medio de las tormentas. ¿Y cómo hago para tener paz en mi corazón? Tengo que ser de los primeros que escucho y hago lo que Jesús dice, para que cuando pase la tormenta, ahí diga, mira, esto realmente. Y tengo una relación más profunda, tengo una relación asentada realmente, porque pasaron las tormentas. Dicen que el saquito de té no vale nada hasta que pasa por el agua caliente, ¿no? Y ahí ves lo que tiene. Y acá dice, va a pasar uno y la vida de uno va a estar firme, aún con las tormentas. Y va a pasar otro que no hizo lo que escuchó y fue grande su ruina. En definitiva, lo que estamos viendo es que circunstancias y cosas van a venir. El punto es dónde está cimentada mi vida, si hay una comunión, una relación, un obedecer
a lo que he escuchado del Señor. Algunos tal vez que le pidan, como dicen a Dios, Dios te pido ser paciente. Dios no te va a inundar de sentimientos de paciencia. Dios te va a dar personas y situaciones y circunstancias que van a hacer ejercitar esa paciencia. Dios, más amor en mi vida. Dios no te va a llenar de emociones y de ositos cariñosos que van a venir bailando alrededor tuyo, diciendo cuánto amor, sino circunstancias y cosas en las cuales tengas que dar, tengas que ser un agente de gracia, de misericordia, para que ese amor se fortalezca en una relación, en una comunión. Y eso es lo que pasa acá también. Dice, la tormenta va a venir y vas a poder poner en práctica todo lo que estaba antes, que hablaba de relaciones, de la familia, de la creencia. Lo pones en práctica, en el medio de la tormenta vas a darte cuenta que esto es lo verdadero y que vas a estar firme. Cuando termine la tormenta vas a estar firme, vas a estar firme. Entonces es muy importante este punto de conocer. ¿Cómo conozco el poder de Dios? No es simplemente un espacio de ver un mar que se abre, o de leer las Escrituras y ver lo poderoso de Dios, sino en tu vida atravesar tormentas, atravesar circunstancias, atravesar carencias, miserias, cosas que están, hoy oramos y había de corazón oraciones hermosas de perdón, de gracias por Dios darnos la posibilidad de un nuevo comienzo. Ahí conoces el amor de Dios, ahí conoces la misericordia de Dios. Cuando pasa la tormenta por tu vida, cuando las circunstancias son difíciles, ahí descubrís esa fidelidad de Dios. Es hermoso que lo leamos, es hermoso que nos nutramos de ello, pero cuando viene esa tormenta, ahí realmente lo conocemos y desarrollamos esa comunión íntima y verdadera. Por eso es tan importante estar enfocados en Él. Segunda de Corintios, capítulo 3. Allí dice la palabra de Dios que la vivencia, como decíamos, nos va a hacer ir a una relación más profunda y estar enfocados en Él. Segunda de Corintios capítulo 3. Lo conocemos más. ¿Cuándo lo conocemos? Cuando vivimos esas experiencias con Él, cuando estamos atravesando la tormenta agarrados de la mano del Señor. Y acá dice en 2 Corintios 3:18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es un gran registro y poder tomar lo que dice aquí, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hay por un lado una imagen desde lo espiritual que recibimos cuando dice la palabra de Dios que recibimos ese Espíritu Santo. Hay algo en lo espiritual que sucede en nosotros, que por gracia somos salvos, por gracia hemos recibido ese Espíritu Santo que nos hace coherederos con Cristo, nos hace partícipes de la herencia junto con Él. Pero también es importante, como también dice la palabra de Dios, mirando las cosas de arriba. Cuando dice, corre la carrera mirando a aquel que es el autor y consumador de la fe. Cuando vos mirás, ¿qué pasa? Sos transformado a eso que constantemente estás mirando. Ahora, si estás mirando otra cosa, ¿a qué otra cosa te vas a transformar? A lo que estés mirando. A lo que estés mirando. Entonces, es tan importante este punto, estar enfocados, mirando. Dice, mirando somos transformados. Y la clave es eso, ¿dónde ponemos la mirada en medio de la tormenta? Para conocerle más, para en estos tiempos de dificultad, el fin de los tiempos, donde hay muchas distracciones, estar enfocado en Él. Porque de esa manera seremos transformados aquellos que estemos enfocados y estemos mirando. En Juan, quiero compartir un versículo de Juan, y ahí es donde el versículo, Juan 17,
Jesús dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Jesús trae un registro que tiene que ver con la esencia de lo que es conocerle. 17.3, ¿sí? Dije el registro, 17.3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La esencia de la vida tiene que ver con el conocerle más a Dios y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Jesús habla de la historia de un hombre que empieza a crecer y a prosperar y a ocuparse de su trabajo, sus negocios, y se hace muy próspero y muy rico, y tenía unos graneros y los hace más grandes para guardar ese granero, ¿no? Y lo que tenía, los granos, sus riquezas. Y llega un momento que dice, ya tengo todo por años. Entonces dice, bueno, ahora sí, me voy a dedicar a reposar, a vivir la vida tranquila. Ahora sí puedo vivir la vida. Y Jesús habla de esta historia y dice, necio, esta noche viene a pedirte tu alma, se acaba tu tiempo, tu fecha de vencimiento era esta noche. Lo que has provisto, ¿de quién será? Dice, y esto pasa para los que pasan su vida y no se hacen ricos para con Dios. No le conocen, como dice acá. Esta es la esencia. Conocerle más, y a Jesucristo, a quien ha enviado. Por eso, estos versículos que venimos acumulando y buscando esta mirada es, en la medida que le conozcamos más, en la medida que estemos mirando, seremos transformados y vamos a ver la esencia de la vida, de esta relación que fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Es lo que da sentido a la vida. Y aún las tormentas tienen otro gusto cuando realmente le conocemos, porque sabemos cuál es la barca en la que estamos. Por eso quería compartir algunos registros respecto al poder de Dios, a la esencia de Dios, porque cuando mirás esto constantemente somos transformados y nuestras vidas no son iguales. Salmo 90, vamos a compartir una serie de registros respecto a conocerle más y a conocer en las tormentas a este Dios poderoso. Salmo 90, allí vamos a ver uno de los tantos registros, vamos a ir rápidamente, tenemos varios, de la eternidad de nuestro Dios, Dios eterno. Salmo 90, 1 y 2 dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertidos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Dios eterno, desde el siglo y hasta el siglo, está por encima de los tiempos. Es el Dios eterno que tenemos que conocer y comprender, que está por encima de todas las cosas y los tiempos. En Isaías, vamos a ir a otro registro, 57, acerca de la santidad. Isaías capítulo 57. Y algunos de los registros, que esta es la vida eterna, conocerle en una experiencia con ese Dios. No solamente conocerle, como es muy importante el primer paso, desde el conocimiento, desde de la información que viene a nuestras mentes, sino conocer al Dios eterno que nos llega tarde. Conocer al Dios santo. 57, versículo 15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios santo, 3 veces santo, 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 santo. Y algo pasa cuando vos estás constantemente mirando al Dios eterno, cuando estás buscando conocerle más y más. Algo sucede cuando el Dios santo, 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 estás consciente y buscando conocerle más. Algo impacta en tu vida. En Mateo 10, otra de las cosas que quiero compartirle acerca de nuestro Dios, del que tenemos que conocer, y en eso consiste la vida eterna, en conocerle más a Él y a Jesucristo, a quien ha enviado.
Mateo 10, 29 dice: no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Dios es soberano. Él gobierna por sobre todo. Su soberanía es tan grande. Su gobierno tiene que ver con que Él sabe los cabellos que cada uno tenemos. Y no cae un pajarillo sin que Él lo sepa. Esa es la soberanía de Dios. Conocer eso y enfocarte en eso y estar recordando la soberanía del Padre, como dijo Jesús acá. No teman. Cuando comprendemos que mis cabellos están contados realmente por Dios. Dios no está exento de ninguna de las cosas que a veces son una carga para nosotros. La soberanía del Padre está por encima de nuestra imaginación, que somos limitados, pero Dios es soberano. Dios es soberano. Otro registro quiero compartirles en el Salmo 147. Salmo, entre tantas cosas que encontramos aquí, Dios de sabiduría, Dios de poder. Salmo 147. Qué lindo abrir la Biblia con tantas características de nuestro Padre y que realmente le conozcamos en la experiencia, le conozcamos en la tormenta, le conozcamos cuando viene el agua caliente o el agua helada. Allí es donde conocemos. Y dice en el 147:5: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Un Dios de sabiduría, un Dios de poder, todopoderoso. Y si yo en mi mente, en mis pensamientos, estoy mirando y recordando y buscando constantemente este Dios, conocerle más, soy transformado y puedo enfrentar la tormenta desde otro lugar. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. O sea que si hay algo que vos no sabés cómo hacer, no sabés qué hacer, ¿vieron? ¿Les pasa a veces? No sé qué hacer. ¿Les viene ese pensamiento a ustedes? No soy solo, entonces. No sé qué hacer con tal circunstancia. Hay alguien que tiene entendimiento que infinito. Entonces, cuando tu mente se vaya cerrando en tus capacidades, cuando el adversario venga a traer pensamientos de, a ver, arreglate solo. No, yo tengo un Dios que es grande, que es de mucho poder y que es de entendimiento infinito. Y cuando yo le conozco más y más y más y más, voy a ser transformado en ser alguien limitado a estar dependiendo de aquel que tiene entendimiento infinito. Y eso es lo que causa la transformación, el mirar a ese Dios grande y poderoso, el estar constantemente conociendo más y más de este Dios poderoso, de mucha sabiduría, de entendimiento infinito, de poder todopoderoso. En Números 23, el libro de Números, registro que nos trae mucha paz por la fidelidad de Dios. Números 23:19, que dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dios es fiel. Escribir, si le querés, un fibrón amarillo, así en resaltador, algún versículo, alguna nota. Es lindo tener así esas marcas. O el teléfono también te permite. Sobre todo, incorporar ese lugar y tomar más sentidos que tomen la palabra de Dios. No simplemente los oídos para estar escuchando, sino tomando acción, tomando notas. Si es posible, está muy bueno también. Y allí dice, me encanta, 3:22 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Ya está, nos vamos hasta la semana que viene, ya con esto, ya ¿qué más hay que decir
Por la misericordia no hemos sido consumidos, por su amor. Porque Él es tan santo, 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 que tendríamos que haber sido borrado todo, ya está. La misericordia te da cada mañana, dice, otra oportunidad. Cada mañana Dios está esperando. Cada mañana se renueva a cero. Cada mañana grande es tu fidelidad. Cuando vos conocés más de este Dios, tu vida es transformada. Cuando conocés más de esto y te enfocás en esto, sin duda vas a encontrar el propósito en cada cosa y comprender que Dios está por encima de cualquier cosa. Como dice, nada nos puede separar del amor de Dios, dicen Romanos. Pero es tremendo, porque la misericordia es lo que impide lo que vos te merecés. ¿Y qué te merecés? Como dice acá, que hayamos sido consumidos. Pero es tan grande su misericordia que nos permite, esta mañana que empezó, renovamos. Si ya venimos para acá, alguna cosa, lo que pensaste, lo que dijiste, ya gastaste la mitad del tanque, mañana se renueva otra vez. Pero cada momento nos habla de ese estar de Dios. Dios y su misericordia, conocer su misericordia y enfocarnos en eso transforma tu vida. En Romanos, vamos a ver dos características más de las muchas que podemos ver de ese Dios que hay que conocer y a su Hijo Jesucristo, a quien le ha enviado. Pero vamos a ver en Romanos capítulo 3. Allí vamos a gozarnos en la paciencia. ¿Qué les parece? ¿Será Dios paciente con nosotros? Acá lo vemos. Romanos 3. Y estas cosas que vemos y vemos y vemos de Él nos van transformando nosotros en esos seres que somos misericordiosos, que somos también fieles, que andamos en sabiduría y en poder. Cuando más le conocemos, más nos acercamos, cuando más estamos mirando, mirando y mirando. Y acá dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La paciencia del Padre para pasar por alto, para esperar. Y no, como leíamos en Lamentaciones, haber sido consumidos, sino la paciencia de Dios. Dios y su paciencia. Entonces, si estamos enfrentando momentos en los cuales decimos, Dios, dame paciencia, Dios dice, yo soy paciente contigo. Tenés que mirar la paciencia que tuve contigo para que tú tengas paciencia con otros. Dios, misericordia. Dios dice, mirá la misericordia que he tenido contigo para tú tener misericordia con otros. Como Jesús lo expresó en la parábola de los dos deudores, ¿se acuerdan? Donde un señor perdona lo imperdonable a uno y el otro que sale por unas moneditas los manda a la cárcel al hermano. En ese corazón tenemos que estar, de mirarlo y conocerlo más a Él. Y en 1 de Juan capítulo 4, 1 de Juan, bueno, todo 1 de Juan es tremendo. 1 de Juan, capítulo 4, le damos gracias a Dios por esto. Dice el 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Vamos a parar ahí.
Todo 1 Corintios 4 es tremendo. Toda la palabra de Dios, por supuesto. Pero en este contexto del amor, Dios es amor. Y si nos encontramos en tormentas donde estamos flaqueando nuestra identidad, en nuestra pertenencia, tenemos que permanecer y deliberadamente sostenernos en la búsqueda de este Dios de amor y esta palabra que nos lleve a volver a quienes somos. Por eso hoy leíamos de lo que consiste la vida eterna, en conocerle. En la medida que le conoces, ya estás disfrutando y viviendo, como Ernesto traía esto de disfrutar la vida eterna. Disfrutar de la eternidad de Dios, de ese Dios infinito, de ese Dios que es santo, de ese Dios que gobierna y que es soberano, de ese Dios que es todo sabiduría, infinito y todopoderoso. Un Dios que es fiel, un Dios que es misericordioso, un Dios que es paciente, un Dios que es amor. Tal vez alguno dice, bueno, aguanto con lo que puedo, con mis fuerzas, con mi humanidad, y cuando venga el Señor, cuando venga el paraíso, ahí disfrutaré de sus bondades. Cuando Dios lo que está diciendo es, ustedes ya están viviendo la vida eterna. Ustedes tienen que, como dice Jesús, y esta es la vida eterna, que te conozcan. Conocer no desde la parte literaria, de la parte incorporar información, sino conocer y vivir en la tormenta al Dios que no llega tarde. Cuando las cosas apretan, sabes que Dios, el tiempo de Dios es perfecto. Y la fidelidad, la misericordia te sustentan, la gracia, el amor de Dios, su infinito poder y sabiduría es lo que te sustenta. Por eso, como decía Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Al conocer a Dios seremos transformados. Si conocemos la eternidad de Dios, realmente conocer en la vivencia, muchas veces vamos a estar silenciados y aunque las cosas estén corriendo alrededor, estaremos confiados y veremos también cuán efímera, cuán pequeña es nuestra vida en este cuerpo, en este envase, hasta que venga lo eterno. Si conocemos realmente su santidad y estamos mirando, por un lado vamos a ver cómo el pecado repele a Dios y también nosotros vamos a aborrecer lo malo para alejarnos de eso. Cuando conoces al Dios santo, 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 uno elige por amor no pecar y no por miedo, sino que realmente cuando ves al Dios santo, 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 que se acerca a nosotros y con misericordia se acerca, vamos a comprender también la necesidad de alejarnos de lo malo y vamos a alejarnos de lo malo. Si conocemos la soberanía de Dios, como hoy leíamos, que Él tiene los cabellos de tu cabeza contados, que Dios soberano gobierna por sobre todas las cosas, vamos a entender que todas las preocupaciones que tenemos realmente no tienen sentido. No tienen sentido. Cuando lo conocemos profundamente, vamos a llegar a ese punto que las preocupaciones no tengan sentido. Si conocemos su sabiduría y que Él es de conocimiento infinito, que es el Dios sabio, eso nos va a enseñar realmente lo ignorante que somos y nos va a bajar y eliminar el orgullo. Porque el orgullo es señal de que vos estás lejos de Dios. Cuando le conoces al Dios sabio, decís, yo no sé nada. Y tu orgullo va a bajar y vas a eliminarlo. Si conocemos su poder, vamos a ser pequeñitos al lado de Él. Vamos a ser el tamaño y el lugar, como dice Romanos, ni más arriba ni más abajo, en el lugar justo. Y vamos a creer verdaderamente que no hay nada imposible para Dios. Y conocer su poder hace que vivas, ¿qué cosa? Confiado en Él. Si conocemos la fidelidad, como hoy leíamos, y miramos la fidelidad y buscamos su fidelidad y conocemos su fidelidad, eso nos va a dar paz, porque vamos a confiar en su palabra, en sus promesas. Si confiamos y conocemos la misericordia, vamos a convertirnos nosotros en compasivos, misericordiosos,
con los demás. Si conocemos la paciencia, eso nos va a enseñar a ser pacientes con los demás, en vez de criticarlos o condenarlos. Hay que conocerlo más a Él, porque eso nos va transformando en aquello que Él es. Si conocemos su amor, nos va a dar identidad, de manera que no importa quién te apruebe o quién no te apruebe, porque tu identidad está en Cristo, está en el amor de Dios entregado en Cristo Jesús. No importa quién te apruebe o desapruebe en este mundo. Sos un amado, un hijo o una hija amada. Entonces, en este punto de lo que hoy estamos compartiendo, realmente lo que buscamos es desarrollar lo que decía ahí en Corintios. Fuimos llamados a una comunión, una relación verdadera, de conocerlo. No simplemente gozarnos en un conocimiento de algo bueno, sino vivirlo. ¿Cuándo se vive? En las tormentas, en el día a día, en medio de las tinieblas, como decía Filipenses, ser luminares. Ahí te das cuenta del poder, de la sabiduría, de la misericordia, de la fidelidad, del amor, de todo aquello que está allí para con nosotros. En Romanos capítulo 8, Romanos, allí todo lo que Dios nos trae en su palabra tiene que ver con esto que venimos compartiendo, de conocerle más y estar confiados en Él, de que es necesario conocerle. No importa los años que conocemos la Biblia, los años que venimos en congregaciones, en reuniones, aún hay más. Hay aguas más profundas de conocerle. Y gloria a Dios por todo el conocimiento, por todas las cosas que hemos aprendido, las cosas, no las desechamos, no las estamos minimizando, estamos agradecidos por todo lo que hemos aprendido. Pero dice Jesús, hay que conocer más profundamente en las batallas, cuando no hay ganas, cuando no tenés más aliento, conocer de su paciencia, conocer de su poder, conocer de su amor. Y dice allí en Romanos 8 lo que decíamos, no te hace falta más nada, porque ya lo tenés todo. En Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todas las cosas. Yo los invito a que, y me incluyo en este conocerle más, en ayudar al otro, al hermano, que conozca más de Dios. Como decíamos, la eternidad de Dios, su santidad, su fidelidad, su sabiduría, su poder, su paciencia y todas las demás cosas que hoy no compartimos, pero están allí, que es conocerle más a Dios. Tal vez alguno dice, no, mañana tengo que pagar la factura y no llego. Tenés que conocer al Dios poderoso, al Dios proveedor. O estamos con tal enfermedad, tal problema, al Dios sanador, tenés que conocerle. Tenés que conocerle más. No puedo con esta situación, la familia, el Dios misericordioso, el Dios perdonador. Tenés que conocerle más. Porque no es un esfuerzo de tu parte en vos ser esto, sino en vos acercarte más a Él, en una relación de amor con el Padre y con el Hijo, para poder ser transformados a esa imagen. Y que sea un gozo perdonar, que sea un gozo atravesar la tormenta, que sea un gozo hacer lo que tengas que hacer, conociéndole más a Él, haciéndote rico para con Dios. Cuando vienen esas tormentas, dice, ahí tu casa, decía el Señor, va a estar fundada sobre la roca, va a estar firme porque estuvo fundada sobre lo verdadero. Y ese es el llamamiento como iglesia. Dice la palabra en Hebreos que nos alentemos al amor y a las buenas obras. Cristo está viniendo. Nuestra vida eterna ya empezó cuando fuimos salvos,
No va a empezar aquel día cuando suene la trompeta. Ya empezó. Ya tenés que conocerle. Ya tenés que disfrutar. Aún con nuestras humanidades, con nuestras carnalidades, nuestras faltas, nuestra ceguera, nuestras cabeza dura que somos muchas veces. Pero disfrutá de este Dios. Conocele más ahora. Porque aparte estás sembrando para vida eterna en todo lo que hagas. Te invito a que, como decía el Padre, fiel es Dios y fuimos llamados a una comunión con su Hijo Jesucristo, una relación verdadera, profunda de conocerle. Y se conoce en la cancha, ¿sí? Se conoce cuando viene la tormenta, se conoce cuando viene la injusticia, cuando viene lo malo. Dios nos está equipando, no para que tengamos días apacibles, sino para que seamos luz en medio de tinieblas. Y eso es conociéndole más, buscándole más, mirando, seremos realmente transformados. Y si hay alguien que te está faltando, si ves una hermana, una persona que le está faltando, no lo condenes, lo critiques. Ayúdale a que se acerque más al Padre, que lo conozca más y conozca a Jesucristo, a quien el Padre ha enviado. Porque esa es la muestra más grande de amor que tenemos. Acercalo más al Padre, acercarlo a su palabra para conocer más del Padre, para conocer más de cómo el Señor se entregó completamente. Ahí lo estás amando. Ahí estamos dando verdaderamente pasos de amor en ayudar al otro. No criticarlo, no señalarlo, no apartarlo, sino acercarlo más a la fuente de vida. Porque ahí es donde realmente seremos luz en medio de la tiniebla del otro. Luz en medio de las tinieblas de este mundo. Cuando ayudamos al otro a acercarse más a Dios, y cuando se acerque a Dios va a ser transformado a la manera de Dios, en los tiempos de Dios y como Dios quiera. Te invito a que tengas esa comunión, esa verdadera relación de conocerlo más. Y realmente va a ser rico. La vida va a ser una delicia, va a ser un disfrute. No cuando todo sea perfecto, no cuando las calles ya sean de oro. Hoy con los baches podés disfrutar de la paciencia y el amor de Dios. Hoy con los baches que hay acá a la vuelta, podés ser un hombre o mujer regocijado en Cristo Jesús. Y ese es el corazón. Te invito a que tengas esa relación de amor y que lo conozcas más. Gracias, Padre, te damos por poder conocerte un poco más de tu soberanía, de tu gobierno, de tu paciencia, de tu fidelidad, Padre, de tu eternidad, de tu misericordia que se renovó hoy y esta mañana para cada uno de nosotros, de tu gracia, de tu amor. Queremos conocerte más y buscarte más. Sabemos que vendrán tormentas, pero si nuestra casa está fundada sobre la roca, entonces estaremos firmes. Padre, queremos darte gracias por tu paciencia de las veces que nos alejamos, que desenfocamos la mirada de ti y de nuestro Señor Jesucristo. Queremos disfrutar en este tiempo de tu bondad, de tu amor, de tu gracia. Aún, como dice el Señor, teniendo paz en este mundo, que habrá aflicciones, pero confiados, con gozo en el corazón. Yo te pido especialmente por cada uno que está turbado, que está angustiado, que está necesitado, que está con pensamientos que no son luz, pensamientos de tinieblas. Oro por cada corazón, por cada vida que se acerque más a ti, que pueda perseverar en ti, como dice la palabra. El que persevera los pensamientos en ti tiene paz y confía en el Dios Todopoderoso. Yo te clamo por aquellos que están necesitados, por aquellos hermanos que están con angustias, aquellos que están en sus casas, o que tal vez no están congregando porque tienen culpa o condenación, porque han obrado mal. Padre, te pido por esos corazones que sean rescatados, que sean tocados, que se acerquen más a ti, que conozcan de esa misericordia verdadera, que puedan vivirla y que dejen de oír las palabras del enemigo. Yo te pido por esos corazones que necesitan acercarse más a ti, todos nosotros acercándonos más a ese fuego, a ese calor, a ese amor. Gracias, Padre, que hoy sea un día donde podamos vivir más cerca de ti, conociéndote y conociendo más de tu Señor, de nuestro Señor Jesucristo, de aquel que vino a darlo todo y con Él nos diste todas las cosas. Gracias, Padre, gracias por ello. Queremos conocerte más, día tras día, vivir esa experiencia contigo verdadera en cada momento, en cada circunstancia, en cada situación. Gracias, Padre, por tu amor y por esta palabra que toque los corazones y que sane las vidas. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Gloria a Dios. Dar un aplauso a Él. Gracias, gracias, familia.